Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de hoy jueves. Buenos días. Buenos días. Presentando los contenidos ya para el segundo control. Entonces le vamos a poner un título que son aplicaciones de la derivada. Entonces aquí qué temas vamos a ver, algo que quedó pendiente por problema de tiempo, debería haberla pasado antes, pero es derivación implícita. Derivación tenemos entonces derivación implícita, que se necesita en este tema, que son variables que están relacionadas o variables ligadas. Después problemas de máximos y mínimos. Y finalmente análisis de la gráfica de una función de igual a f de x. Esos son los cuatro temas, ¿ya?, que forman el contenido para el segundo control. Vamos en esta oportunidad a trabajar con ese tema, que es derivación implícita. Derivada de una función implícita. Derivada de una función de la forma f de x, y igual 0. Para hallar la derivada de una función implícita, usamos regla de la cadena. Y respetando todas las propiedades o teoremas para la función de la forma y igual a f de x. Eso es el procedimiento.
Es decir, si tenemos por ejemplo, la función x cubo más x cuadrado menos y al cubo igual a 4. Es una función implícita. Nos interesa hallar la primera derivada. También podemos encontrar la segunda derivada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Respetando todas las propiedades para una función en la forma explícita. Es decir, si tenemos aquí la derivada de una suma, será la suma de las derivadas. Y en este caso aquí tenemos la potencia, aquí tenemos un producto y ahí tenemos la potencia. Pero siempre pensando que tenemos que la derivada de y con respecto a x. Entonces aquí, para esta, la derivada de x al cubo es 3 veces el x al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de un producto, que es la primera función por la derivada de la segunda, que tenemos la potencia. ¿Qué hacemos con la potencia? Bajamos la potencia, mantenemos la función y derivamos la función. Derivo la función por di a dx. Más la segunda función por la derivada del x, que es 1. Y ahí tenemos la potencia nuevamente. La derivada, bajamos el 3, le quitamos 1 a la potencia y derivamos la función de i a dx. Y ahí tenemos que el 4 es una constante y la derivada de una constante es 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Es agrupar todo lo que lleva derivada y despejar. Pues aquí tenemos derivada 2 veces el xy y aquí tenemos derivada menos 3 veces el y al cuadrado y ¿qué más? Menos 3 veces el x cuadrado y menos el y al cuadrado. Lo escribo arriba. El resultado que es de i de x, que va a ser igual entonces a menos 3 veces el x cuadrado menos el y cuadrado sobre 2 veces el xy menos 3 veces el y cuadrado. Eso es entonces el procedimiento. Respetamos toda el álgebra de las derivadas y todos los teoremas involucrados allí y aplicamos regla de la cadena. Agrupamos y despejamos. Ese es nuestro trabajo de hoy en la mañana. Aprender derivada de una función implícita. Hallar la derivada de una función implícita. Ejercicio. Aquí
En el primer grupo vamos a encontrar una primera derivada, después en el segundo grupo una segunda derivada y en la tercera situación algunas demostraciones de algunos teoremas donde usemos derivación implícita y que lo vamos a visualizar que va a resultar muy rápido, no así como lo hicimos al comienzo, que teníamos que hacerlo por definición. Algunos de ellos. Entonces, hallar deriva de x si letra A es x más el i al cubo menos 2x por i a la cuarta más x al cubo igual a 1. Derivamos, aquí vamos a tener el 1, aquí vamos a tener 3 veces el i al cuadrado por di de x, y ahí vamos a tener la producto, la primera función por la derivada de la segunda, que es 4 veces el i al cubo por di de x, y más la segunda función por la derivada de la primera, por 2, el i a la cuarta, más 3 veces el i al cuadrado igual a 0. Y ahí despejamos, agrupamos los días de x y despejamos. Como tengo poco espacio, vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí tenemos menos el 1, menos 3 veces el x cuadrado, más 2 veces el i a la cuarta, y todo eso dividido por 3 veces el i al cuadrado y menos 8 veces el x por i al cubo. Ahí está la derivada. Pareciera que está correcto el despeje. Letra B. Letra B. X por i al cuadrado más e elevado a 4 veces el i menos el i sobre x igual 0. Ahí tenemos entonces una función implícita. En algunas funciones se puede hacer el cambio de función explícita a función implícita, pero no todas se puede hacer esto, porque aquí es complicado despejar el i. Pero hay algunas funciones que se puede expresarlas de las dos formas. La derivación implícita la vamos a utilizar cuando trabajemos con problemas de variables que están relacionadas. Aquí la derivada de un producto, tenemos la primera función por la derivada de la segunda. Ahí estamos aplicando regla a la cadena, más la segunda función por la derivada del x es 1. Y ahí tenemos la derivada de la exponencial, sabemos que es esos 4 elevado a i por la derivada de eso. 4 veces de i a de x. Y menos, ahí tenemos la derivada de un cociente, que es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, y eso es 0. Vamos a multiplicar por
x cuadrado, para darle otra forma, 2 veces y por x al cubo por dy de x más el y cuadrado por x cuadrado más x cuadrado elevado a 4 veces y hay un 4 parece, cuatro veces elevado a 4 veces y por dy de x menos x de y de x y menos con menos más el y igual 0. Y ahí despejamos de y de x, nos va a quedar este menos y cuadrado, x cuadrado, eso nos va a quedar menos, no, ese tiene derivada. Este menos el y, entonces aquí se supone que vamos a factorizar y va a ser 2 veces el y por el x al cubo más 4 veces e elevado a 4 veces el y menos el x. Y ahí está la derivada. Otro grupito para donde tenga que encontrar la segunda derivada. Hallar la segunda derivada. Si letra A tenemos x cuadrado más y cuadrado igual al valor 1. La primera derivada, 2 veces el x más 2 veces el y por y' igual 0. Y' igual a menos 2 veces el x sobre 2y menos el x sobre el y. Es la primera derivada. La segunda derivada menos el denominador al cuadrado menos el y al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador por la derivada del denominador, que es y'. Y ya conocemos y'. Y segunda, menos el y menos el x por la primera derivada, que es menos el x sobre el y. Y esto sobre el y al cuadrado. Y ahí nos va a quedar y cuadrado más el x cuadrado sobre el y al cubo. Pero x cuadrado más y cuadrado vale 1. 1 sobre el y al cubo. Ahí está, entonces, con segunda derivada. Ya. Veamos cómo se nos... X cubo por y al cuadrado igual al valor a. A es constante. Derivemos, ahí tenemos la derivada de un producto. La primera función por la derivada de la segunda.
2 veces el I por el I', más la segunda función por la derivada de la primera. Y eso igual al valor 0. Despejamos I' menos 3 veces x cuadrado y cuadrado sobre 2 veces el I x al cubo, que es menos 3 veces, vamos a simplificar, y nos va a quedar 3 medios del I, el I sobre el X. El I sobre el X. La segunda derivada, menos 3 medios, el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Reemplazamos. Entonces aquí, menos 3 medios del X por la primera derivada, que es menos 3 medios del I sobre el X, menos el I sobre X cuadrado. Tratemos de visualizar lo que nos queda, si es que somos capaces. Aquí se va a simplificar. Nos va a quedar menos 3 medios de qué? De 3 medios de menos 3 medios del I menos el I sobre X cuadrado. X cuadrado. Menos 3 medios ¿de quién? Del I factor ¿de quién? Pongamos el X cuadrado acá abajo. Menos 3 medios del X cuadrado y I factor ¿de quién? De otro menos, que me quedaría más. 3 medios más 1. Y eso se resume a 3 sobre 2x cuadrado del I. Aquí sumamos, son 5 medios. ¿De quién? Del I. ¿Y en qué se nos transforma eso? ¿En qué se nos transforma? Arriba, eso va a implicar que la segunda derivada no es otra cosa que 15 sobre 4 del quién, del I sobre el X cuadrado. Ahí tenemos ya una segunda derivada. Hicimos un primer grupo donde trabajamos con primera derivada, un segundo grupo tenemos segunda derivada. Hagamos otro grupito donde realicemos algunas demostraciones de fórmulas que utilizamos antes. Ya, corremos. Número 3, hallar las fórmulas
para la derivada de letra A igual e elevado a x. E elevado a x. Letra B igual logaritmo natural de x. Letra C igual a f de x. Igual a f de x elevado a g de x. Letra D. Aquí me voy a escapar del... Voy a poner una letra D donde íbamos a usar la formulita. Esa, pero íbamos a escapar del enunciado. El enunciado tiene el sentido de deducir la fórmula. Y otra formulita, esta la vimos, esta no es una función elevada a otra función. Veamos para la letra A. Tenemos igual e elevado a x. E elevado a x. Aplicamos logaritmo. Nos va a quedar logaritmo de y, logaritmo de e elevado a x. E elevado a x, que es x logaritmo de e. Logaritmo de y igual al x. Igual al x. Y aquí derivo. ¿Ya? Pues aquí ya vamos a apelar que conocemos la formulita. La derivada del logaritmo es 1 sobre y por y'. Y la derivada del x que vale 1. Eso va a implicar que y' es el i. ¿Pero quién es el i? El i es e elevado a x. Ahí está entonces la demostración, que la derivada de la exponencial es la exponencial. Eso lo hicimos por definición de derivada, que fue bastante largo ahí. Eso aparece el número e. Veamos la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo. Si aplico el logaritmo, eso es equivalente, tendría que escribirla de otra manera, parece. Eso es, a ver si la tengo que escribir así, e elevado a y igual al x. Así. Voy a escribirla así. Ahí sí. Letra B. Y igual logaritmo de x. Es equivalente a decir e elevado a y igual al x. Entonces derivo. La derivada exponencial es e elevado a y por dy de x, y esto es la derivada del x, que es 1. Eso entonces, despejo de y de x, es 1 e elevado al y. Pero el e elevado a y, es el x, 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ya. Nos falta esa, la última. Letra C es y igual a una función elevado a otra función. Una función elevada a otra función.
Aquí aplicamos logaritmo. Logaritmo natural de i, logaritmo de f de x y g de x. Propiedad del logaritmo, g de x por logaritmo del f de x. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre i por de de x. Y ahí tenemos la derivada de un producto. La primera función por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo 1 sobre f de x por f' de x. Más la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera, por g' de x, logaritmo de f de x. Y aquí despejamos de i de x, entonces es el i factor de g de x por f' de x sobre f de x más g' de x sobre logaritmo natural del f de x. Pero el i es esta función. Eso va a implicar que de i de x es f de x y g de x f' de x sobre el f de x más g' de x logaritmo del f de x. Ahí está la demostración. Eso es la sesión de hoy. Podríamos hacer más demostraciones de otras fórmulas que no las tocamos, que son las trigonométricas inversas. Arcoseno, de la misma manera podríamos hacerlo. Para funciones trigonométricas inversas, por ejemplo, si tenemos i igual arco del seno de x. Entonces, el procedimiento va a ser similar como lo hicimos con logaritmo, porque aquí no tiene sentido aplicar logaritmo. Entonces, llevarlo a su inversa. Eso significa que el seno de i es igual a x. Y aquí entonces aplicamos. Y aplicamos. No, derivamos. Entonces aquí tenemos la derivada del seno. Sabemos que es el coseno. Coseno de i por de i de x. Y la derivada del x que es 1. Entonces, el de i de x es el 1 sobre el coseno del i. Pero el coseno de i es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de i. Y 1 sobre... Aquí también hay todo un análisis de los signos. De 1 menos el seno cuadrado. Pero el seno es el i. El seno es el x, perdón. Entonces 1 menos x cuadrado. Y ahí está la derivada del arcoseno. La derivada del arcoseno, que es 1 sobre la raíz cuadrada. Y así también se puede hacer la derivada del
del arco secante, del arco tangente. ¿Ya? Eso es la sesión de hoy, jóvenes. ¿Ya? Ayer hice la corrección de la prueba, puse puse en virtual las calificaciones. Si alguno de ustedes tiene dudas con respecto de la puntuación, me manda un correo y yo les detallo allí el puntaje que le di a cada ítem. Publiqué la pauta. No sé, para que comparen allí su desarrollo. Esa es la sesión de hoy día, jóvenes. ¿No? La sesión de hoy. Ya, profe.